de el sí, don Fernando Naranjo, ex vicecanciller de la República, y don Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior. En representación del Movimiento por el No, don Juan Manuel Villasuso, ex ministro de Planificación, y don Mauricio Castro, abogado y profesor universitario. Y especialmente a la gente más joven y a las mujeres. Señora que me está viendo, joven que está estudiando, jóvenes, mujeres, señora, joven, para las madres, para los jóvenes. Bueno, Luis Alberto le tocó sacar a este país de esa crisis gracias a esta apertura económica. Hoy día Luis Alberto Monge es precisamente uno de los principales opositores al Tratado de Libre Comercio. Después le tocó al gobierno de don Rafael Ángel Calderón negociar el primer Tratado de Libre Comercio con México. Pero estamos en contra de este tratado, porque este es un tratado diferente a los otros tratados que ha firmado Costa Rica con México. Hoy estamos con un ingreso a los Estados Unidos con un sistema que se llama la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que es vulnerable, se va a acabar. La iniciativa para la Cuenca del Caribe no se está planteando que pueda ser derogada. Las 2/3 partes de las exportaciones costarricenses que entran a los Estados Unidos entran sin ninguna concesión especial. No entran ni porque tenemos la iniciativa de la Cuenca del Caribe ni porque vamos a firmar un tratado de libre comercio. El costo es que si no se aprueba el tratado, hay gente que va a perder empleos en Costa Rica. La mayor parte de las empresas norteamericanas que están en zona franca tienen condiciones especiales para que sus productos entren en los Estados Unidos y no dependen ni de la iniciativa para la Cuenca del Caribe ni del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio va a destruir más empleo del que va a generar. Ya tenemos un acceso prácticamente en el 100% de las cosas que nosotros le vendemos a los Estados Unidos sin impuestos. Pero lo que sí hace el Tratado de Libre Comercio es que se abre a las importaciones masivas de productos elaborados en los Estados Unidos. Son esas importaciones, precisamente, don Marco Vinicio, las que ponen en peligro el empleo. Y de lo que se trata no es de cuánto empleo generamos exportando más. De lo que se trata es cuál es el saldo, cuántas ganamos exportando y cuántas perdemos por esas importaciones. Me gustaría preguntarles, ¿por qué razón ustedes argumentan eso? Realmente, ¿por qué dicen? ¿En qué se basan para asegurar que esto es una prórroga indefinida y que se puede mantener para siempre? La ley de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe es una ley de los Estados Unidos y como ley que es, requiere otra ley del Congreso de los Estados Unidos para su finalización. Y el presidente tiene unas competencias delimitadas en el marco de la ley para determinar quién se queda y quién se va. El Tratado de Libre Comercio es todo lo contrario. El Tratado de Libre Comercio, como bien lo dijo el presidente Arias, depende de la decisión de una persona, el quedarse o salirse, del presidente de la República de Costa Rica o del presidente de la República de los Estados Unidos. Es decir, si nosotros ratificamos el TLC, automáticamente el TLC dice que se nos excluye de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ahí sí la perdemos, ya una vez ratificado. Y toda la tendencia del sector demócrata que probablemente va a estar en el gobierno, en el próximo gobierno de los Estados Unidos, tiene una tendencia a revisar todos los tratados que se han venido firmando. Así que estamos en una gran vulnerabilidad porque perfectamente nosotros en un año podríamos estar recibiendo la visita del gobierno de los Estados Unidos diciéndonos ya no queremos más este tratado, lo denunciamos y nosotros, como dirían, nos quedamos sin el santo y sin la limosna. ¿Qué proponen ustedes para las personas que trabajan en las fábricas de ropa que continúen cerrando con o sin tratado de libre comercio, tal y como ha sucedido en Guatemala, El Salvador y Honduras? O sea, no hay una debacle del sector textil, son ajustes que se están dando. Si uno ve las estadísticas oficiales, en realidad, ciertamente las exportaciones textiles de la mayoría de los países, prácticamente de todos los países centroamericanos, vienen cayendo, pero eso no paró con el Tratado de Libre Comercio. Ha habido un crecimiento en lo que va de este año, exportaciones del Salvador de un 29%, Honduras un 10% en lo que va de este año. Ya han crecido porque han diversificado. Yo tengo casualmente el periódico de Guatemala, el miércoles 25 de julio, donde dice claramente la industria que se encoge, el 40% de las maquilas dicen que el TAFTA no tuvo efecto, que el TLC no tuvo efecto en Guatemala. Tengo acá un periódico hondureño donde dice sector textil
no ve beneficios del Tratado de Libre Comercio. Uno habla ya prácticamente de 55.000 empleos perdidos en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Es decir, las exportaciones textiles de El Salvador en el 2006 cayeron casi un 13%, en Guatemala un 8%, en Honduras un 6.1% y en Costa Rica misma vienen cayendo a menor ritmo, pero vienen cayendo, bueno, nosotros exportamos menos. Pero lo que es terrible es tratar de decirle a esa trabajadora que trabaja en la maquila textil, si usted vota por el TLC, no se preocupe, su puesto de trabajo está seguro. La cosa es muchísimo más complicada que eso, y todos los datos, toda la información que nosotros tenemos de Centroamérica nos demuestran que el empleo textil se sigue perdiendo en Centroamérica a pesar del Tratado de Libre Comercio. Pero la pregunta concreta es, ¿será posible que hay 17 países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que estén equivocados esos 17 países? ¿O serán ustedes, los dirigentes del no, los que están equivocados? Un país como Costa Rica, que en su historia ha hecho cosas únicas. Costa Rica es un país que abolió el ejército. Costa Rica es un país que desde mediados del siglo XIX declaró la educación obligatoria y gratuita. Costa Rica es un país que ha considerado que las telecomunicaciones son un derecho y no una mercancía. Esas son cosas que solo Costa Rica las hace. Y por eso Costa Rica va a ser el primer país que le va a decir a los Estados Unidos, ese tratado mal negociado, en el cual se le imponen a Costa Rica ciertas condiciones que son negativas para el país, ese tratado no lo queremos firmar. El Secretariado Episcopal de América Central y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en el año 2005 dijeron que es muy probable que las comunidades agrícolas más pobres en Centroamérica se vean gravemente afectadas cuando los productos agrícolas subsidiados por Estados Unidos inunden sus mercados como consecuencia del tratado. Y la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, hace poco tiempo, dijo que los tratados de libre comercio entre países con economías asimétricas, o sea, disímiles, diferentes, no siempre benefician a los países más pobres. Me gustaría conocer su opinión sobre esta posición de los obispos. Muchas gracias. Bueno, mire, don Juan Manuel, obviamente que este tratado es un convenio comercial. Aquí no estamos hablando de absolutamente un plan de desarrollo total, ni de la ética, ni de la política social de los países. Como lo dijo la defensora, este es un tratado ciertamente sin alma. Mire, en solo un año, que usted como economista y exalumno mío, Lo que sucedió es que usted se dedicó a otras cosas y yo me quedé en la academia. Usted se dedicó a la política, se dedicó a asesorar a empresas transnacionales y yo me quedé en la academia. Centroamérica nos está pasando adelante y los costarricenses deberíamos darnos cuenta. Bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente, seguir comparándonos con Centroamérica es una situación nada que ver, como dicen. Costa Rica tiene una economía totalmente diferente. Somos el país que más inversión extranjera recibimos en todo Centroamérica. Somos el país con el mayor ingreso per cápita. Yo tengo aquí una carta de la cooperativa Dos Pinos y un acuerdo con todo el sector lechero de este país, en el cual dice claramente, por supuesto se la voy a entregar a don Carlos Ojo, que dice que el sector lácteo está totalmente satisfecho con la negociación. Pues qué raro, porque yo tengo aquí una nota de Copeleche, aquí se ve el logo, donde dice que se oponen al Tratado de Libre Comercio casualmente, toda vez que pequeñas agroindustrias como la nuestra se verán enormemente amenazadas y afectadas. Costarricenses, el 7 de octubre, Costa Rica de nuevo va a ser un país único. Usted es el que va a decidir cuál es el camino que quiere. Usted es el único que con su voto, un voto secreto, un voto que en la urna electoral usted tiene que olvidarse de los miedos y de los temores, tiene que pensar en este Estado solidario que hemos construido todos los costarricenses, en este Estado que busca la equidad y no solamente el beneficio para un grupo reducido de empresas o para un grupo reducido de exportadores. Es el bienestar de todos los costarricenses el que está en juego el próximo 7 de septiembre de octubre. Y usted, costarricense, con su voto es el que va a definir el futuro de Costa Rica. Vote con su corazón, el corazón del no. Muchas gracias, don Juan Manuel.